Bueno, buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con el deseo y la bendición del Señor para cada uno de ustedes y de sus familias, para que este inicio de jornada esté bendecido y para que, como siempre, nos animemos en el Señor, en el cultivo de la vida interior, espiritual, a vivir en mucha paz y en mucha armonía el presente que nos toca vivir, el presente que tenemos que vivir no es otro, no podemos obviarlo, y en este es donde también tenemos que aprender a ser felices, ¿no? Ser felices en todas las circunstancias, ¿no? Hoy hay un tiempo de apretura, un tiempo de ciertas incomodidades, pero un tiempo también de reflexiones y de replanteamientos profundos de vida, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla agustiniana, como siempre, muy interesante, esta vez del libro de Ordine, de San Agustín, donde Agustín pues se hace una serie de preguntas vitales para el modo como nos acercamos y tomamos un juicio del mundo, de las cosas, de nosotros mismos y de los acontecimientos, ¿no? Es un texto que seguramente nos conecta con algo. Yo siempre digo que los textos, cuando los escuchamos de una manera atenta, siempre nos van a transmitir algo y nos conectan con algo interiormente, con alguna experiencia o con algo con que relacionarlo, ¿no? Ahora bien, el texto de hoy dice de esta manera: lo mismo ocurre a los hombres poco instruidos, que incapaces de abarcar y considerar con su angosta mentalidad el ajuste y armonía del universo, al topar con algo que les ofende, luego piensan que se trata de un desorden o deformidad inherente a las cosas. Y la causa principal de este error es que el hombre se desconoce a sí mismo. Para conocerse necesita estar avesado y separarse de la vida de los sentidos y replegarse en sí y vivir en contacto consigo mismo. Y esto lo consiguen solamente los que o cauterizan con la soledad las llagas de las opiniones que el curso de la vida ordinaria imprime en ellos, o las curan con la medicina de las artes liberales. Esto es bien, pero bien interesante, porque nos coloca en el plan de la visual que tenemos del mundo y de los obstáculos que encontramos para tener una visión acertada de la realidad, ¿no? Vamos entonces a hacer este acercamiento desde Agustín y a partir de este texto. Agustín entiende que muchas veces tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y su perfección a través, valga la redundancia, de la perfección misma de la creación y del hombre, pero tenemos, según Agustín, los ojos cerrados y no vemos en su armonía, distribución y belleza la presencia del Creador. O sea, teniendo al frente la belleza, teniendo al frente la majestuosidad de la creación del universo, dice Agustín que no somos capaces de dar un paso para juzgar que esta belleza solo puede ser originada y puede tener su génesis en Dios. Esto es bien interesante. Esta belleza, según Agustín, tampoco puede ser considerada como una cuestión del azar, que esto se dio de la noche a la mañana. Tanta armonía, no. Está bien que hay una gradualidad, que hay unos procesos que se han venido constituyendo, pero cuando observamos y nos damos cuenta de la unidad y de la armonía que prima en el universo, no podemos más que remitirnos a una unidad
y a una armonía de origen. Miren lo que va planteando Agustín en este texto, es un texto previo al que estamos escuchando, para completarlo luego con el que Agustín nos está presentando. Miren, dice Agustín: pero ¿quién es tan ciego que vacile en atribuir al divino poder y disposición el orden racional de los movimientos de los cuerpos, tan fuera del alcance y posibilidad de la voluntad humana? A no ser que se atribuya a la causalidad maravillosa y sutil estructura de los miembros más minúsculos animales. Si por atender a las fluglerías de la vana opinión humana osáramos sustraer de la dirección de la majestad inefable de Dios el orden maravilloso que se aplaude y admira en todo el universo, sin tener el hombre en ello ni arte ni parte. Esto es bien interesante. Miren, cómo no somos capaces de encontrar en lo maravilloso del orden que podemos observar, en la majestuosidad de las cosas que se nos ponen a la vista, y aplaudir al hacedor de ellas, y que las hizo sin que con ello nosotros hayamos tenido arte o parte. Está ahí. Son las creaciones maravillosas. O sea, cuando uno contempla los paisajes, cuando uno contempla ciertos animales majestuosos, ciertas situaciones de la naturaleza tan extremadamente armoniosas, bellas, tan llenas de cosas maravillosas, digámoslo así, que no tengo ni siquiera palabras. A veces uno dice: hey, ¿cómo no dar el salto hacia Dios allí y creer que todo vino de una gran explosión o de algo parecido, cuando el orden está allí, cuando el ordenamiento de las cosas está dado, cuando nosotros mismos de alguna manera hemos deteriorado muchas veces esa armonía del universo? De hecho, hoy de alguna manera pues podremos decir que podremos estar faltando a la armonía misma de la naturaleza, del planeta, y vivimos algunas de las consecuencias en esto que estamos pasando, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora bien, si bien cuando miramos la perfección, la belleza y complejidad que ella manifiesta, surge un interrogante a mi modo de ver muy interesante. ¿Cómo es posible que los miembros a los que consideramos inferiores, por ejemplo, a los animales, a los insectos, que es una cosa bien interesante, cuando se mira en un microscopio o en un engrandecedor de estos allí, la estructura de la que está compuesta un insecto y sus miles de filigranas y toda la armonía que existe allí, nos damos cuenta de cómo están de bien labrados y cómo están de bien hechos y cómo funcionan de una manera perfecta, de acuerdo y en correspondencia a su naturaleza. Y nos preguntamos, dice Agustín, si los animales viven una perfección aún dentro de sus condicionamientos, ¿por qué los hombres no podemos vivir de una manera más perfecta, teniendo todas las condiciones para construir cosas muy maravillosas, ¿no? De hecho, nosotros a veces, cuando hay alguna atrocidad humana, cuando alguna vez faltamos o se falta a la razón humana, llegando a escenarios de total destrucción, perversidad, de psicopatía impresionante, a veces tratamos de decir: ay, esos animales, y tratamos de animales a ciertas personas. Entonces yo a veces, yo lo he dicho varias veces, hombre, no podemos decir como que animales, respetemos los animales. Entonces lo que dice Agustín es: hey, miren un insecto, miren una cosa tan pequeña, es tan perfecta, está tan bien hecha, y nosotros que somos la cumbre, que somos la pincelada mayor del Creador, andamos y fluctuamos entre innumerables
perturbaciones y vicisitudes. Tanta locura, tantas situaciones, tantos desajustes, tanto deseo de control, tanto deseo de poca armonía, tanto aislamiento, tanta soledad, tantas situaciones que decimos, hey, tantas inteligencias desperdiciadas. Entonces decimos, si el ser humano, que es la perfección más grande que tiene Dios, y con su voluntad y su libertad ha sido capaz de desdibujarla, entonces dice, hey, mucho más los animalitos que nos muestran a veces en su limitación, pero nos muestran también esa perfección maravillosa de Dios, ¿no? Ahora, no siempre, dice Agustín, acertamos a ver la realidad desde una perspectiva amplia en la que podamos ver la complejidad y magnitud de las cosas, ¿no? Nos quedamos en las más de las veces en la observación y juicio de una de las partes, olvidándonos del todo. Esto es bien importante. A veces no miramos una cosa en el conjunto. A veces nos fijamos en la pequeña cosa, pero nos olvidamos que para tener un juicio en lo posible objetivo, debemos tener una mirada amplia y no solamente quedarnos en la primera cosa, como dice Agustín, que nos parece defectuosa, que nos parece que ya afea la totalidad de lo que estamos observando o de lo que estamos juzgando. Entonces dice, tenemos que tener una mirada amplia, una mirada generosa, una mirada de todo lo que significa una persona o una realidad para poder juzgarla. Esta semana hacíamos el ejemplo, cómo cogemos en un papel blanco, colocamos un punto negro. ¿Por qué no vemos la inmensidad del blanco y nos quedamos viendo es el puntico negro? Así sucede en la vida también, querida comunidad, queridos amigos. Muchas veces, hombre, son más las cosas buenas que las cosas malas normalmente en nosotros, pero ¿cómo somos y no somos capaces de mirar la complejidad de una situación, de algo que pudo haber ocurrido puntualmente una vez, y cómo es posible que esto haya dañado y deteriorado la imagen de una persona? No puede ser. Hay cosas que son de verdad muy buenas, y sin embargo, bajo ese concepto de no perfección, siempre hay algo que arreglar, siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que motivar a ser mejor. Entonces dice, nos quedamos en una parte y no vemos el todo. Dios nos ve como todo. Dios nos ve que tenemos cosas muy buenas, pero que no podemos quedarnos para juzgar solo las cosas que no son tan buenas. Es una invitación de verdad que hoy nos hace el Señor a cada uno de nosotros, ¿no? No juzguemos desde la parte, tenemos que mirar el todo. ¿Qué sabemos nosotros de las historias de unos y de otros? A veces juzgamos al otro y no nos damos cuenta hacia atrás qué hay en cada persona. Normalmente detrás de personas que han vivido y viven unos desórdenes incomparables, hay situaciones que condicionaron su vida en algún momento. ¿Qué hay detrás de cada situación? Miremos todos los aspectos para poder juzgarlo con equidad, y es más, para poder juzgarlo con misericordia, que el Señor pues trata de ver en nosotros lo que de bueno tenemos, aunque sepa que muchas de las cosas malas que tenemos pues no nos ayudan en realidad a ser mejores seres humanos. Pidámosle pues a Dios que nos dé siempre su presencia amorosa, que nos permita no juzgar desde las apariencias, no juzgar solo desde un lado de la realidad, sino que nos permita ver la realidad en su amplitud para poder tener un juicio objetivo, para poder juzgar en justicia, para poder juzgar en derecho y sobre todo cristianamente para poder juzgar en misericordia. Esta tarde nos vemos, nos preste la vida el Señor para la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde. Dios los bendiga, un muy feliz día.